Hoy día estoy conectada con dos abogados constitucionalistas para hacer doble clic a lo que está pasando en el Consejo Constitucional. Paso a saludar inmediatamente a Sebastián Salazar, coordinador académico del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti, al profesor Couso y también a todas las personas que nos están viendo en el mostrador. Bueno, y tal como decía Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portales, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, Fran, tanto tiempo. También un gusto estar con Sebastián. Bueno, quiero arrancar por lo último que ha estado en la agenda en relación al Consejo, y es que la Corte Suprema en una resolución dividida declaró inadmisible esta reclamación que presentaron los consejeros oficialistas. Recordemos que pretendían impugnar las enmiendas de derecha que crean nuevos capítulos en el anteproyecto de Constitución que en su mayoría refieren a temas de seguridad, y quiero conocer su opinión en relación a este punto primero. ¿Qué les parece el fondo de este recurso en relación a si procede o no la incorporación de nuevos capítulos, y qué precedente marca que iniciadas recién las conversaciones ya se esté acudiendo a la Corte Suprema, ¿no? Nosotros, Sebastián, conversamos no hace mucho y tú precisamente uno de los puntos que instalaste era de que había el riesgo de que esto se empezara a judicializar. ¿Cómo ves Sí. este episodio? Bueno, vuelvo a retomar esa conversación que tuvimos, Francisca, y efectivamente veo con preocupación de que se haya activado este gatillo de la judicialización del proceso constitucional. Nosotros conversábamos en esa oportunidad y planteábamos que de una u otra forma significaría que que la política, que los partidos, que los consejeros constitucionales, de una u otra forma no están o están con dificultades para llegar a acuerdos sustantivos y transversales en materias tan complejas y tan sensibles para la ciudadanía el día de hoy, y particularmente si esto se haga en vista de los temas de seguridad y defensa. Me preocupa también porque de una otra forma demuestra que hay una diferencia abismal, un poco gigante, entre los diversos conceptos que se tienen sobre cómo enfrentar el fenómeno de la seguridad exterior y la seguridad interior. Un sector que quiere fortalecer obviamente el rol del presidente de la República en vista de toda la evolución de la Constitución del 80, y que de una otra forma hay un cambio sustantivo con las reformas constitucionales del año 2005 y la separación de los roles entre defensa y seguridad, fortalecimiento de los organismos electos, pero hay otro sector que quiere volver a esta lógica autonomizada de la seguridad y de una u otra forma estableciendo los roles principales a diversos organismos sin una conducción coherente, alejándolo incluso de la política contingente, y eso es preocupante de que ocurra. Y respecto también a la Corte Suprema, también los pone en una situación incómoda, en el sentido de que tienen que resolver una diferencia política, y eso es quizás un elemento muy preocupante de considerar, que venga un tercero a resolver algo que deberían resolver los consejeros de manera política. Ujú. Javier, ¿compartes esa preocupación? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Sí, yo considero que no es otra cosa que el síntoma de una total falta de política constituyente, en el sentido de una voluntad real de grupos que difieren, que tienen desacuerdos respecto del contenido, de sentarse a la mesa y ver cuáles son esas diferencias y tratar de llegar a acuerdos. Lo que hizo, en otras palabras, la comisión experta. Lo que hemos visto aquí es que no se ha constituido un espíritu de deliberación constituyente. Lo que hemos tenido es un consejo que, detrás de los buenos modales, de la falta de estridencia, lo que esconde es una radical falta de comunicación. Entiendo que esta semana sería la primera vez, luego que ya llevan casi 2 meses funcionando, en que se especula que habría un intento de lograr sentarse a la mesa. Entonces, cuando algo se judicializa, ya es expresión de esa falta de ánimo de cooperación, de deliberación consensuada, digamos. Y lo termino además con esto. Yo creo que quizá el, el
digamos, el tema que se escogió por parte de la minoría del Consejo, esto es, los grupos cercanos al oficialismo, al Frente Amplio, al colectivo socialista, fue un poco arcano. La gente plantear una cuestión porque deba o no haber un capítulo especial, suena como una discusión demasiado difícil de seguir para la ciudadanía que sabemos no tiene el proceso constituyente que estamos viendo desde marzo de este año en el foco. Yo creo que hay otros temas que generaron las enmiendas mucho más complejos y que la gente entendería. Hoy solo un ejemplo. Hay una enmienda cuyo efecto práctico va a ser beneficiar a personas que están cumpliendo sanciones penales privativas de libertad por delitos de lesa humanidad, cuando perfectamente se podría establecer una norma que si era por razones de mejorar, digamos, nuestro trato a los ancianos que están cumpliendo condenas, se podría haber excepcionado a los delitos de lesa humanidad, que es un ejemplo, y eso no se hizo por parte de la enmienda republicana. Esto a semanas de la conmemoración del golpe de Estado más criminal de la historia de Chile. Entonces, me parece a mí que el, el, el problema que tuvo esta acción judicial es que puede ser leída como algo, como ruido nada más por parte de la ciudadanía, como algo muy técnico, muy arcano. Ujú. Hay otros temas, por poner un último ejemplo y con esto termino, eh, la idea de básicamente tener en la mira eh, el aborto en tres causales, el derecho a abortar en tres causales por la vía de la enmienda que considera persona a todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, tiene incidencias muy fuertes no solo para el aborto en tres causales, sino para una eventual ley que permita una muerte digna. Y finalmente, esto de que se planteen políticas tributarias, exenciones tributarias, es algo que si lo hubiera hecho la convención pasada habrían dicho es un mamarracho. Eso no es materia constitucional. Entonces, me parece a mí que estamos en un momento extremadamente, eh, estos son todos expresiones de una falta de debate constituyente de alta, digamos, de buen nivel. Ujú. Ahora, siguiendo esa línea, Sebastián, tú mencionabas aquellas preocupaciones relativas en materia de seguridad, pero tal como ejemplifica Javier con algunos otros puntos, ya habiendo decantado con más días las más de 1000 enmiendas que se ingresaron, ¿qué otros temas a tu juicio son relevantes y que debiesen concitar la atención ciudadana dentro de este contexto, dado cómo están las no relaciones políticas que existen al interior del Consejo? Mira, hay una idea que la he estado conversando con un grupo de colegas y que de una otra forma grafica el grueso sustantivo de las enmiendas presentadas por las derechas, las 400 republicanas, las casi 300 de la UDI y las 217 aproximadamente que presentó Renovación Nacional y Opoli. O sea, mientras más al centro son menos enmiendas. Y es un término muy interesante de plantear. Primero, esta idea de que hay está una cancha abierta en la derecha y se están disputando la hegemonía. Entonces, muchas de esas enmiendas responden a esa lógica. Hay un problema de coherencia y confunde, como decía el profesor Pouso, entre lo que es la discusión estrictamente de política constitucional con la discusión política contingente, políticas públicas, que a lo mejor una iniciativa como por excepción tributario puede estar discutida en el Parlamento, pero no debe estar discutida en el seno del Consejo Constitucional. Y lo que refleja de una otra forma esta intencionalidad tiene que ver con que de una otra forma existe esta pulsión de querer tener una constitución de los vencedores. Y ese es un drama que tenemos en este país. Y es una problemática que la hemos tenido durante mucho tiempo y que lamentablemente la Convención Constitucional tampoco escapó de ese fenómeno. Y las enmiendas que de una u otra forma se ven reflejadas en estos tres grupos políticos de las derechas también reflejan lo mismo, de querer adscribir a una constitución de vencedores, más que nada aprovechando una circunstancia coyuntural particular que fue la elección de los consejeros durante los últimos meses. Entonces, uno tiene que entender esas enmiendas dentro de entre esos dos debates. Y es complejo porque de una otra forma
las propuestas que ahí se proponen y que pueden ser votadas, sin la necesidad de la participación de la minoría en este caso, van a solamente desde la perspectiva de las derechas, unas más radicales que otras, pero siguen siendo opciones ideológicas, no transversales, y eso se refleja en lo que señala el profesor Pouso en materia tributaria, lo que yo he planteado en algunos temas de seguridad, también la limitación, por ejemplo, en materia de la conducción de la política fiscal, eh, interpretaciones proclives a determinados temas de derecha en aborto, esta idea del niño o el ser que está por nacer, utilizando la expresión niño, también con un problema grave técnico, jurídico respecto a lo que dice el Código Civil y que el Código Civil tiene más de 150 años de vigencia. Entonces, tenemos esas preocupaciones que de una u otra forma lo que buscan es generar un fenómeno de populismo. De otra forma, no se hagan cargo del problema constitucional de verdad, no hay un acuerdo político. Pues en la medida que no existe un acuerdo político transversal, no podemos aspirar a tener a un pacto social. Y eso creo yo que tiene que ver con la idea de que nuevamente se quiere hacer una constitución de los vencedores, y en ese sentido la experiencia democrática anterior demuestra que fue un error, y eventualmente esto puede ser un error también y generar más incertidumbre y más inestabilidad a la ciudadanía. Dentro de ese contexto también se ha mencionado bastante si calificar o no como un retroceso las enmiendas que se han presentado. El mismo ministro Cordero, ministro de Justicia, ha señalado de que muchas de ellas significan retrotraernos a un debate de los 80 en términos jurídicos. ¿Comparte eso, Javier? ¿Y en qué cosas se verían reflejadas o reflejados estos retrocesos que habla el ministro? A ver, yo creo que es bastante claro que la, la derecha, digamos, republicana, eh, hoy por hoy ha llegado a la conclusión de que si hay un rechazo, no se le va a endosar necesariamente a ellos. Es la única explicación para que ellos hayan aceptado eh, caer en este juego maximalista que mencionaba Sebastián. Como eso es así, yo creo que del Consejo iban a tener que, por decirlo así, ser muy responsables porque si no el país les iba a endosar un eventual fracaso. Yo creo que ellos han concluido que la falta de interés eh, no necesariamente se traducirá en que el fracaso se les endose, que ellos digan, nosotros nunca quisimos una nueva constitución. Así que en realidad, y la derecha tradicional ha manifestado un silencio que es muy llamativo, porque ellos apoyaron el anteproyecto y no han defendido, casi, casi han desaparecido del mapa la derecha tradicional. Y estoy hablando de los expertos de la comisión. Uno quisiera ver ahí a alguien como Sebastián Soto liderando en la prensa, en la opinión pública, la defensa del anteproyecto. Es una responsabilidad del vicepresidente, lo ha hecho la presidenta Undurraga, pero ella es del mundo de la centroizquierda. Pero no hemos visto, la derecha tradicional ha estado rinconada por ha presentado enmiendas, como planteaba Sebastián, pero han pasado desapercibidas al lado de digamos, de las regresiones que implican que ponen, yo diría, a la situación, es mucho peor la redacción de atribuirle calidad de persona jurídica al feto que propone republicanos que la actual redacción de la Constitución del 80. Es mucho peor. En esa misma línea, Sebastián, hablando de aquellos retrocesos, y también lo que menciona Javier, es un punto interesante del cual se ha hablado poco, ¿no? ¿Qué ha pasado con los expertos y expertas de Chile Vamos que no han defendido en términos públicos el anteproyecto que ellos mismos redactaron? Sí, es llamativo porque efectivamente recién el día de ayer leí una nota de prensa en que hubo un encuentro entre comisionados de expertos de derecha a raíz de la propuesta, sobre todo del gobierno judicial.
estos 4 órganos autónomos que estarían regulando diversos aspectos del funcionamiento interno del Poder Judicial, y que yo no conozco, es como muy transversal, que no le gusta mucho a nadie ese diseño, eso hay que decirlo, es bastante innovador, poca experiencia, poco análisis, no sé. Pero salvo ese tema que llegó a ese medio, no, nosotros hemos visto una ausencia profunda de los comisionados de derecha. Sobre todo pensando en las características que tiene el anteproyecto de nueva constitución, que preparó la comisión experta. Obviamente uno como especialista siempre le va a encontrar la quinta pata al gato, siempre van a haber cosas que hay que mejorar, etcétera. Pero lo que reflejaba ese anteproyecto, un pacto transversal político, desde republicanos, Partido de la Gente, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Evópolis, Democracia Cristiana, PPD, Partido Liberal, Partido Socialista. Los voy a nombrar todos porque creo que es importante decirlo. Convergencia Social, Revolución Democrática y Partido Comunista. Eso así es inédito en la historia de Chile. Además, nunca se había logrado un nivel de transversalidad en términos constitucionales en la historia republicana de Chile. Y nosotros vemos con preocupación que ese pacto político se vea debilitado producto de la contingencia por la cantidad de consejeros que tiene la derecha. Nuevamente vuelvo a mi idea de que se quiere construir una propuesta constitucional de vencedores circunstanciales. Entonces, es complejo ese vacío, y creo que es necesario de que de una u otra forma se hagan estas diferencias, pero también se entiende dentro del hecho de que lamentablemente, y aquí voy a ser muy responsable con lo que voy a decir, eh, la propuesta, más que presentar una propuesta de derecha para el siglo XXI, la pregunta es, ¿qué tanto vamos a regresionar? O sea, hasta el 2004, ¿vamos a regresionar al año 89 o vamos a regresionar al texto original de la Constitución del 80? Desde el punto de vista de las ideas, de los principios, valores que ahí se están transmitiendo. No hay una propuesta coherente para enfrentar problemas del siglo XXI, como el cambio climático, como la desigualdad, como el tema de la gobernanza, de la corrupción, con propuestas del siglo XXI, sino que estamos hablando de regresiones. Y a mí, creo yo, que también parte de que el ideario es neutro, o sea, perdón, el ideario central, el núcleo del pensamiento de derecha todavía está muy presente, y tiene que ver con el documento que se llama la Declaración de Principios de la Junta Militar del año 74. Si uno lee ese texto, que son de 8 páginas, uno encuentra transversalmente en todas las enmiendas ese espíritu. Y eso es complejo, porque de una u otra forma denota de que las opciones que tenemos no son de hacerse cargo de los problemas del siglo XXI, con posiciones de derecha del siglo XXI. Y por eso se habla de regresiones, y la pregunta es, ¿a cuánto? ¿A qué año? ¿A qué década? Etcétera. Y eso es, creo yo, que es muy difícil de tolerar para un sector importante de la ciudadanía de Chile, y además, por los mismos hechos que se están dando en la contingencia, tenemos desconfianza institucionales, problemas de corrupción, narcotráfico, crimen organizado, que de otra forma están permeando en distintos niveles. Y si la alternativa es volver a esas alternativas que tampoco dieron efectos ni resultados, entonces tenemos un problema de sintonía grave, más allá de los marketing comunicacional y cuñas que se pueden hacer para que ciertas ideas sean más atractivas en determinados medios de comunicación social. Ahora para cerrar, yo toda la semana hago esta pregunta que todavía es preliminar, ¿no? Porque las negociaciones recién comienzan, pero de acuerdo a las señales que tenemos hasta ahora, ¿qué tan viable es que se pueda revertir la situación polarizada que existe hoy día en el Consejo y que tome un cauce de encontrar acuerdos y pensar en un texto o una propuesta que revierta hoy día esta sensación de desconexión y desconocimiento de la ciudadanía, y que además los sondeos han indicado de que hay todavía una tendencia mayoritaria hacia el rechazo, ¿no? A su juicio, ¿estamos a tiempo de revertir esa situación o de acuerdo a los antecedentes lo ven complejo? Javier, para cerrar. Sí, yo creo que estamos a tiempo, pero requeriría un liderazgo muy diferente de parte especialmente de republicanos. Un liderazgo capaz de
dejar atrás aquello que planteaba Sebastián, esta lógica que ha planteado el consejero Luis Silva. Nosotros ganamos, vamos a discutir, ellos son muy educados, tienen muy buenos modales, pero en el fondo a la hora de decir aquí ganamos nosotros y vamos a representar a las personas que nos votaron, en otras palabras diciendo, vamos a hablar muy educadamente con la minoría, pero vamos a votar, vamos a decidir nosotros. Si prevalece eso, no hay ninguna posibilidad de que haya una constitución de consenso como lo fue el anteproyecto de marzo, como enfatizaba Sebastián. Ahora acá hay una tragedia, así. Y la tragedia es la siguiente. Hacía muchas décadas que la conmemoración del golpe de Estado no producía tanta polarización. Y se da la mala coincidencia que exactamente cuando se necesitaba un momento de mayor condiciones externas propicias para ese entendimiento, las condiciones externas son lo contrario, son polarizantes. Y por eso es que enfatizo que la propuesta, que casi lleva nombre y apellido, porque cerca de la mitad de las personas que están condenadas por periodos largos, mayores de 75, están en Punta Peuco y otros lugares así, ustedes comprenderán que parece con nombre y apellido dirigido a liberar a algo que para cualquier persona demócrata y que cree que los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes, para lo cual sería perfectamente razonable que la gente mayor de 75 cumpliera penas privativas de libertad en sus domicilios, perfecto, y algo que nunca se le ocurrió a la derecha plantear, sino justo ahora, cuando es un momento en que se confluye, por decirlo así, los 50 años de la conmemoración, el momento más polarizado de ese tipo de conmemoraciones en décadas, esperar que alguien se eleve por sobre su naturaleza más bien, digamos, de pelea chica, lo veo, soy escéptico, para ser súper franco. Mira, yo creo que todavía hay una ventanita. Yo creo que todavía hay una oportunidad de efectivamente hacerse cargo de eso y sobre todo pensando de que si bien es cierto el mundo del rechazo o en contra que está articulado el día de hoy es transversal porque hay sectores de extrema derecha, pero también sectores de izquierda y centroizquierda que están ahí, eh, todavía hay un porcentaje importante de indecisos, como un tercio según los estudios de percepción. Ahora, ¿qué significa eso? Que obviamente hay un sector importante de la ciudadanía que está esperando qué es lo que pasa. Por lo tanto, ahí hay una ventanita todavía abierta, existe una oportunidad, pero vuelvo a estar de acuerdo con el profesor Couso cuando decimos que falta el liderazgo, falta un liderazgo, no digamos a la vencedor, sino que faltan liderazgos genuinos y generosos para entender cómo resolver este problema constitucional. Hay una frase muy popular que dice que hay que cuadrar el círculo. Bueno, este es el momento de cuadrar el círculo. Tenemos que encontrar una posibilidad de acuerdo al respecto, porque si no vamos a entrar nuevamente en una dinámica de dime diretes, de poner trampas, de las cuñas estrambóticas o rimbombantes en la prensa, ofertones constitucionales, y de una u otra forma eso va a significar que a lo mejor se rechace la propuesta, que volvemos a foja cero y ahí habrá que articular una nueva fórmula, pero ya persiste el anteproyecto, existen las 12 bases, la reforma constitucional, hay una posibilidad de articular, pero vuelvo a reiterar, genera inestabilidad, genera incertidumbre al respecto. Pero el otro escenario que también se ve es que esto se aprueba por poco, y eso es un fracaso. Y eso es un fracaso, porque al día siguiente va a volver nueva reforma, nueva constitución, reformas constitucionales, se va a entender como una constitución de vencedores, y si hay sectores que están dispuestos a hacer eso, bueno, es complejo. Pero por eso digo, se necesita mucho liderazgo, se necesita mucha generosidad, mucha responsabilidad al respecto. Eh, pero ojo, existe la posibilidad, existe la oportunidad todavía. Yo espero que en las próximas semanas efectivamente exista un diálogo, no una negociación, un diálogo franco, que efectivamente se logre un pacto en materia de seguridad, que se logre un pacto en materia de Estado social y democrático de derecho. Ahí están los dos principales nudos críticos del tema.